Hola, buenos días a todos y comenzamos este consultorio telemático de la mano bueno, de un panel de expertos maravilloso que es Beatriz Loureiro. Hola, buenos días a todos y comenzamos. A ver, un momento que me estoy escuchando dos veces. Bueno, vuelvo a empezar, que era muy desagradable oírse tres veces con un eco que era infernal. Vale, comienzo. Decía que buenos días a todos. Tenemos un panel de lujo, que son los compañeros. Bueno, vuelvo a empezar, que era muy desagradable otra oírse vez tres veces. Por favor. Creo que mutear todos mientras hablas tú, Ana, si no me equivoco. Ya sé qué pasó. Tenía tres veces abierto el YouTube. Vale. Tercera toma. Buenos días a todos. Es un lujo tener el panel de expertos de la mano de dos compañeros maravillosos, que es Beatriz Loureiro y Eduardo Ríos. Estamos hoy en este consultorio telemático en el seno del Día Mundial de la Voz. Y bueno, nos han llegado unas preguntas que os iré haciendo, pero sí que es verdad que tenemos la posibilidad también de recibir preguntas en directo a través del canal YouTube. Y comenzamos entonces con una pregunta muy genérica también para, bueno, contextualizar un poco, ¿no? Lo que son las alteraciones de la voz. Y esta pregunta es un poco para, bueno, para los dos, ¿vale? Por seguir un orden, si os parece, empezamos por Eduardo y continúa Bea. La primera pregunta que os hago muy genérica es, ¿qué signos acompañan con frecuencia a una disfonía? Bueno, Cuando es una pregunta interesante. Bueno, normalmente cuando hablamos de disfonía hablamos de alteraciones que están relacionadas sobre todo con el sonido, con la percepción del sonido. Desde un punto de vista acústico, que es lo que se oye, siempre hablamos que hay disfonía cuando hay un ruido asociado a la señal acústica que oímos. Luego la cuestión está con cuando hablas de síntomas, desde el punto de vista de un paciente, pues obviamente puede haber dificultad pues, para poder comunicarse, que la voz no funciona de manera habitual, tiene menos intensidad, puede estar acompañada, por ejemplo, de dolor de garganta, eh, se puede cansar, es decir, que las personas empiezan a hablar y a lo mejor después de un cierto tiempo pues ya no tiene el rendimiento que tendría que tener. Y curiosamente, muchas veces cuando acude una persona a consulta, bajo mi experiencia, suele ser porque alguien del entorno lo suele decir. Es decir, o porque alguien, algún familiar, algún amigo, lo que sea, le dice, oye, ¿qué te ha pasado la voz? Porque claro, la voz es una cosa que nadie se fija en ella hasta que hay una alteración. Y también puede ser porque haya un hándicap, es decir, que haya una dificultad. Esto suele ocurrir con los profesionales de la voz, hablamos de maestros, de locutores, que no llegan al viernes, es decir, que tienen una dificultad para decir, mira, a medida que pasa la semana, pues tengo más dificultades para poder utilizar la voz y es como que hay
un cansancio que puede ir acompañado de dolor o no, como que no tira, no funciona como debería de funcionar lo que es la voz. No sé qué opina mi compañera Beatriz de lo que acabo de decir. Pues básicamente lo mismo, o sea, a mí lo que me llega a consulta es exactamente eso. Mucho profe que lo que te dicen es que el lunes estoy bien porque descansé todo el fin de semana y el miércoles, bueno, ya empiezo a notar que las 8 horas de clase no puedo elevar la voz, se me entrecorta, noto esa sensación de dolor, de quemazón, mucha sequedad. Y ahí, bueno, un poco creo que supongo que estarás de acuerdo conmigo también, esa parte un poco también psicológica, de que, claro, ese agotamiento, ese sobreesfuerzo que tienen que hacer para sobrellevar su día a día a nivel emocional, pues también les afecta mucho, lo cual es la pescadilla que se muerde la cola, contribuye a que todo sea un poquito más grande, pero sí, suele ser eso, dolor al tragar, fatiga, que me cuesta respirar, parece que me quedo sin aire, es que mis compañeros me dicen que no me oyen, o lo de voy a un sitio, a una cafetería y noto que si quiero hablar de tú a tú ya no soy capaz porque me quedo sin voz. Básicamente sería un poquito eso. O sea. Vale. Y otra pregunta muy interesante también que creo que, bueno, nos la formulamos todos, ¿no? Y muy principalmente los pacientes, y es, ¿a partir de qué frecuencia anual puedes decir que tienes una disfonía crónica que tiene que ser tratada? Y os hago esta pregunta porque en el foro de las personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, son muy frecuentes bueno, las infecciones de vías respiratorias altas, las bajas también, pero bueno, las altas son muy frecuentes. Y aparece también ahí disfonía. Entonces, ¿cuándo creéis que es conveniente, a partir de qué frecuencia anual, pues llegar a una consulta para ver realmente si esta disfonía puede convertirse en algo crónico? Contesto yo también. A ver, hay un protocolo básico que dice que cuando hay una alteración de la voz que no se soluciona por sí misma en un periodo de 10 días, ya se debería de hacer una consulta. Lo que pasa es que, claro, cuando esta consulta se hace, por ejemplo, en un médico de cabecera que no tiene el instrumental y a veces la formación para poder ver qué está ocurriendo dentro, para poder identificar esos síntomas, lo que ocurre es que muchas veces, pues bueno, a ese le hace un tratamiento un poco de choque, algo antiinflamatorio, y vemos a ver qué ocurre. Claro, si eso se repite muchas veces a lo largo del tiempo, todavía es peor. Pero claro, cuando hay una disfonía, una alteración de la voz que dura esos 10 días y no se resuelve, yo pienso que ya se debería de hacer una consulta para ver qué ocurre. Luego las causas pueden ser varias. Puede ser desde un cansancio, como hemos visto anteriormente, o puede ser una disfonía asociada a otro tipo de patología, desde un simple resfriado hasta, pues bueno, cualquier tipo de enfermedad asociada que nos podamos imaginar. Es decir, sea hormonal, sea pues algún tipo de enfermedad autoinmune, sea porque claro, es como si hablamos de fiebre, imaginaros. Nosotros podemos tener fiebre, ¿cuál es el origen? El origen puede ser que alguien ha estado pues en una discoteca toda la noche. Esto también puede ocurrir con la voz. Has estado gritando todo el fin de semana y entonces, pues bueno, la voz se altera. Entonces, tú descansas y, bueno, se recupera, aparente, a no ser que lo hagas mucho. Puede ser que haya un resfriado. Pues lo mismo que tienes fiebre, pues con la disfonía puede pasar exactamente igual. Pero bueno, pasa el resfriado y también nos recuperamos. O puede haber alguna enfermedad de base que provoque esa alteración de la voz. Por eso hablamos de que la voz no deja de ser la disfonía, un signo y un síntoma secundario que a veces está relacionado con la propia voz, con el propio mecanismo fonador, o puede ir asociado a otra enfermedad. Y entonces en esos casos, claro, necesitamos un diagnóstico mucho más preciso. Sí, yo opino un poco, o sea, un poquito lo mismo. O sea, al final para mí sigue ese protocolo del que habla Eduardo. Siempre fue así, pero por ejemplo, en el caso de que explicas tú, Ana, pues de enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, sí creo que ya debe de haber un control de base porque hay muchas cosas asociadas. No solo está la propia patología autoinmune, hay una medicación asociada que puede estar contribuyendo a esos problemas de la voz.
Entonces, bueno, yo, y bueno, igual que Eduardo, nos dedicamos a la voz y aún encima también de forma profesional pues, como cantantes, entonces creo que ya tenemos esa educación preventiva de, de saber cómo es nuestro aparato fonador. Entonces, un control para mí sería necesario. ¿Cuándo es una disfonía que se pueda convertir en crónica? Yo creo que a lo mejor en mi caso tengo dos, aunque se solucionen, y ya estaría en el médico viendo si hay algún problema. Pero el resto de los mortales que a lo mejor no se dedican profesionalmente a la voz o creen que no se dedican profesionalmente a la voz, que eso también es importante, a lo mejor no lo consideran algo crónico, pero sí, o sea, yo creo que una persona que más de 10 días no se te ha solucionado, recurrentes en el tiempo, es decir, pues cada mes siempre hay un momento que me quedo sin voz o que esa voz me falla, esa fatiga de la que hablábamos antes, yo ahí empezaría a decir, bueno, hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una revisión. Muy bien. Bueno, tenemos una persona que pregunta en el foro que qué mitos y leyendas deberíamos de desechar en el cuidado de la voz. Yo creo que se refiere, que esta persona, bueno, la conozco, yo estuve en algún seminario contigo, Bea, y creo que se refiere a cosas como el tipo de recomendación así muy popular que es tómate un caramelo, ¿no? O espera. Entonces, bueno, pues son eso, yo creo que dichos populares que están muy generalizados, que incluso, bueno, pues a veces lo he oído eh, de profesionales sanitarios que dicen, pues carraspea un poco, a ver si te mejora esa voz. Entonces, la pregunta de esta chica, que es una chica, va en esta línea. ¿Qué cosas, qué recomendaciones, qué mitos y leyendas tenemos sobre el cuidado de la voz que tenemos que desechar? Yo creo que mitos hay todos. Creo que todos los remedios de la abuela hay que desecharlos dentro de que al final en un proceso, por ejemplo, el uso de la miel, el uso de... Tómate miel con limón, a lo mejor para un proceso gripal, como tal sí te alivia y todos cuando estamos malitos pues nos apetece esa cosa calentita, pero realmente lo único que estamos generando es, si se toma miel con limón, es un ácido, va a resecar las mucosas, lo que es para la voz como tal no es algo bueno, pero bueno, sí que reconozco a lo mejor en ese momento de un gripazo, por decirlo de forma vulgar, sí nos apetece. Ahora, si hablamos de voz, como remedio, no, o caramelos, sobre todo lo que acabe en ol, xilitol, eucaliptol y eso. Y bueno, supongo que más cosas, café, que también reseca, etcétera. Y ahí Eduardo también. No sé qué opinas tú. Bueno, Eduardo, ya te voy a lanzar aquí otro guante manchado, Sí. porque hay también mucha gente que incluso recomienda los chupitos de aguardiente, chupitos Sí. Mira, de... es una cosa muy interesante porque la gran mayoría de los mitos vienen del mundo del canto. Sí. Lo que pasa es que luego han pasado un poco a la cultura general, ¿no? Yo como cantante, yo me acuerdo cuando estaba en el camerino que incluso veía compañeros pues que hacían de todo. Había un compañero que si no comía una manzana no le iba bien. Si uno no bebía un poco de licor no le iba bien. Entonces, claro, hay un componente muy psicológico, que es el Mm. intentar buscar alguna cosa, bueno, para que esto no solucione. Esto al final, si nos vamos a la medicina y nos vamos pues con los productos naturales que no tienen ningún tipo de evidencia científica, pues bueno, sería más o menos lo mismo. Es decir, que yo tengo un problema y de repente, ¿qué me tomo? Me tomo pues esta pastilla que anuncian en la tele, que aparentemente funciona muy bien. Entonces, claro, siempre estamos con la cuestión de que quizás no nos hace nada. Entonces, bueno, como no te hace nada, pruébalo, ¿vale? Pero bueno, no te hace nada relativamente, pero como tampoco tenemos un diagnóstico, que es lo que habíamos hablado antes, tampoco sabemos si eso te puede ayudar o no. Hay cosas que sí pueden tener un componente quizás químico que nos ayude. Es decir, yo, por ejemplo, con una persona tiene una faringitis y la veo,
pues a lo mejor le puedo recomendar que haga gargarismos con manzanilla, es decir, que te pongas 4 o 5 sobres, porque eso es algo que es una sustancia que tiene unas características antiinflamatorias y te puede servir, si lo único que ocurre es eso. Luego, claro, también que antes no lo hemos hablado, tenemos que distinguir entre lo que es una molestia a nivel de cuello, y claro, cuando hablamos de cuello, el cuello es como muy grande. El cuello, la gente lo asocia un poco al collarín este que se pone cuando hay un accidente. Claro, la voz nosotros la estamos asociando, tanto Bea como yo, a lo que ocurre en la laringe, pero la percepción de la gente va mucho más allá. Entonces, tú puedes tener una inflamación de la garganta, de las amígdalas o de la faringe, y eso, desde un punto de vista reflejo, puede afectar a la laringe. ¿Por qué? Porque pasa el mismo nervio por ahí. Pero también puede ocurrir con el oído. Yo como audiólogo muchas veces veo a personas que tienen una inflamación del oído y vas a notar un problema también en la garganta, porque es el mismo nervio que pasa por ahí. Entonces, claro, siempre tendríamos que tener ese primer diagnóstico y dependiendo de lo que haya, bueno, pues sí que hay algún tipo de productos naturales que podrían ayudar, como el que acabo de comentar ahora, pero todo esto tendría que tener también un consejo clínico. No tomarnos la primera cosa que encontremos porque también podría enmascarar otro problema. Pero los caramelos yo lo he escuchado, a veces me vienen a los pacientes y me dicen, mira, es que me ha recomendado el médico o la médica de cabecera que me tome caramelos. Claro, y eso también no deja de ser sin tener un diagnóstico preciso de saber qué ocurre, porque nadie lo mira. Ya hablaremos luego del diagnóstico, pero a mí a veces me vienen pacientes, incluso derivados, que me dicen, mira, este paciente tiene este problema, pero no hay ningún informe que avale ese problema. Ese es es otra cuestión que tenemos que poner encima de la mesa. Los malos diagnósticos que tenemos en nuestro país. ¿De acuerdo? Que es decir, que alguien lo miró, pero no tenemos ni registro de imagen, no tenemos nada. Entonces alguien nos dice, oye, a este le pasa algo, arréglalo. Y nosotros como logopedas tenemos que hacer como una especie de, Bea y yo, porque tenemos instrumental que podemos La mirar. bola mágica. Sí, tenemos que poner una bola mágica para saber qué ocurre. Entonces, tanto Bea como yo tenemos instrumental que podemos mirar dentro y podemos hacernos una idea y entonces podemos decidir si lo podemos tratar nosotros o si necesitamos una derivación posterior. Pero esto es muy importante. Es decir, lo mismo que los fisioterapeutas ahora tienen un instrumental increíble, pues utilizan pues, ecografías, utilizan un montón. De hecho, ahora incluso ya tienen una nueva ley en la que puedan prescribir una serie de medicamentos, pues nosotros tenemos un recorrido legal que deberíamos de poder subirnos al carro, ¿vale? Porque si no, pasa mucho tiempo desde que un paciente a lo mejor tiene este problema y le damos una solución. Ahora, como primera cuestión de choque, pues sí, sería tómate estos caramelos. Y si se te va, pues genial, un paciente menos, ¿no? En el sistema, es un poco eso. A mí me gustaría hacer hincapié también un poco sobre las pastillitas mágicas Sí, que tienen, pues tipo licipaina o cosas así, que tienen anestésico. exacto. Que claro, a ti te deja de doler la garganta, y dices tú, ay, qué maravilla, estoy maravilloso, pero es que realmente si hay algo detrás, lo estás enmascarando Ujú. y estás forzando y al final puedes generar algo a mayores que puede ser mucho más perjudicial. Entonces, mucho cuidado con, bueno, eso y lo de, a ver, lo de la caña, yo eso lo recuerdo, lo que dice Eduardo, yo recuerdo estar en el camerino y compañeras de, no, no, tómate un chupito de caña, tómate un chupito de vino, que eso, como se dice aquí en Galicia, Eduardo, de quenta voz. Exacto. Exacto. De hecho, bueno, yo pertenezco más al mundo del teatro, ¿no? De los actores de teatro. Y una cosa que antes me ponía los pelos de punta, que ahora ya no se hace porque se necesita receta médica, es los actores, las actrices que antes de actuar pues tenían una disfonía, que muchas veces se debe pues al propio estrés y, y se medicaban con corticoides. A Se mí sigue eso haciendo, ¿eh? Se sigue haciendo, sí, sí. Sí, 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 se sigue Sí, haciendo. claro, o sea, esto era la actriz o el actor que tenía ya sus corticoides y que sí. en el momento que veían que no iban a poder llegar, tiraban de corticoides. Bueno, yo aquí hago un llamamiento a todos los actores, actrices, todos los profesionales de la voz, y es que los corticoides es un fármaco muy a tener en cuenta, Mm. al margen de los fallos renales que puede llegar a dar a la larga, ¿no? Porque se deja de fabricar cortisol. Ujú. Tenemos aquí una pregunta, bueno, muy interesante. Desde luego la debe estar haciendo una madre o un padre.
y pregunta sobre las causas más frecuentes en las disfonías infantiles. ¿Por qué los niños tienen más disfonías que los adultos? Para mí, el primer factor, siempre cuando me llega un niño con una disfonía, escucho a los papás cómo hablan. Normalmente vienen asociados siempre a que el papá o la mamá o el abuelo suele tener una disfonía, una patología. A lo mejor no tiene una patología como tal, o diagnosticada más bien, pero sí que escuchas la voz del papá o la mamá y no es una voz limpia, no es una voz sana. Em, entonces, para mí es muy importante escuchar eso. Después, aquí, por ejemplo, quizás no tanto en Barcelona ciudad, pero bueno, aquí que llegan pacientes a veces que viven en casas, ¿no? No viven en Coruña mismo, o bueno, en Galicia, en las ciudades, que viven en casas grandes, el patrón de cómo se llaman en casa, de que si tiene la casa dos plantas, pues para llamar a los niños a comer, se grita ¡a comer! Y entonces al final, yo siempre digo, yo tengo acento gallego porque, por imitación, al final, porque es lo que he escuchado, ¿no? No tengo acento catalán porque no nací en Cataluña, ni acento sevillano. Entonces, el niño, para mí, la principal causa es muchas veces, fuera de que no haya nada de base, no diagnosticado, eso puede ser un factor para mí bastante importante. ¿Y la anatomía tiene relación o no? Y ya, o sea, espero que tu respuesta, ¿vale, Edu, con respecto a esta pregunta? Pero Sí. me ocurre que en una ocasión se puso una compañera en contacto conmigo, era de la zona de a Costa da Morte, y me decía que tenían muchísimos niños de adopción y otros no eran de adopción, pero principalmente etíopes y niños de origen chino que tenían muchísimas disfonías. La propia anatomía tiene relación también con y la fisiología, con estas disfonías infantiles. Mira, yo en relación a lo que decía Bea, estoy totalmente de acuerdo con ella, pero todavía pondría algo más. Es decir, los niños ahora mismo tienen un tipo de comunicación que quizás no es tan natural. Yo no recuerdo ningún niño disfónico cuando yo iba a la escuela. Nadie. Es decir, en todos mis años que yo recuerde en la escuela, no recuerdo a nadie que tuviese problemas. Y gritábamos igual, lo que pasa que era un tipo de comunicación quizás más natural. Hoy en día, pues todas las ciudades tienen un índice de contaminación muy alto, muchos niños pues vienen al mundo también con tratamientos in vitro que antes no existía, con lo cual habría que ver también qué ocurre en ese tipo de, porque bueno, yo tuve la gran suerte de poder trabajar aquí en el Hospital de Niños de Barcelona y cada vez hay más síndromes genéticos. Entonces, bueno, tendremos que preguntarnos qué ocurre. Es decir, si la forma en que los niños vienen al mundo, que está muy bien, pero si hay algo ahí que no conectamos, no sabemos. Es decir, cada vez tenemos más patologías de origen genético. Sí que es cierto que tenemos más posibilidades de diagnóstico, pero bueno, antes al menos a nivel de disfonía, yo no recuerdo en toda mi infancia haber visto a un niño con una disfonía. Y gritábamos, pero un montón, ¿eh? Porque bueno, yo soy de Asturias y como dice Bea, la comunicación a distancia era como muy habitual. De hecho, en las montañas, aquí que a veces me vienen personas pues, de zonas rurales, de la zona de los Pirineos o lo que sea, precisamente por esa comunicación a más larga distancia suelen respirar mejor, porque necesitan una voz proyectada. Entonces, o utilizas mejor el instrumento, o entonces eso ya se muere en un mes. Entonces suelen ser personas que además la alimentación es distinta, que también esto habría que verlo, etcétera, etcétera. Y luego, por otra parte, lo que sí que veo que está muy asociado es la parte de alergias. Es decir, las alergias, al menos aquí, en lo que es la ciudad de Barcelona, el porcentaje de niños que vienen a la consulta con alergias que no están diagnosticadas es altísimo. Es decir, todos tienen mocos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Primero que se les ocurre es, bueno, pues vamos a quitar la leche de vaca, que yo no estoy muy de acuerdo con esta historia, porque bueno, yo tendría que estar fatal, soy del país de la leche como vosotros, en Galicia, es decir, es como ridículo, ¿no? Es decir, un alimento que es básico. Claro, había que ver si el procedimiento de la leche ha cambiado, no es lo mismo tampoco cuando yo era pequeñito, que yo iba a casa de mi familia y cogía la leche directamente de la vaca, o
vamos, ahora que hay unos procesos industriales detrás que también no sabemos qué ocurre. Pero claro, esto de buscar a una especie de chivo expiatorio, decir, bueno, como todos tienen, quitamos la leche y ya está. Bueno, pues tampoco lo veo así, porque yo he vuelto a introducir lácteos y siguen, los mocos siguen igual que estaban. Es decir, no han empeorado, no veo que haya una diferencia significativa. Pero sí que es cierto que hay alergias y eso está muy relacionado también con lo que comentaba Sana al principio de cómo funciona el sistema inmunitario. Entonces, sí es cierto, para mí todos los sistemas inmunes o autoinmunes o enfermedades que están relacionadas, hay un componente, yo como nutricionista también lo puedo decir, con cómo funciona la parte nutricional, cómo funciona la parte de la microbiota y cómo todo el sistema inmunitario a través del sistema digestivo, eso pues, ¿qué pasa? Y entonces, claro, ya no tenemos la misma alimentación de antaño, obviamente, donde pues las mamás pues no tenían que trabajar tantas veces fuera de casa porque con un sueldo era suficiente y en cambio ahora con dos no llegamos a final de mes, eso también es una parte reivindicativa que nos han estafado. Y entonces, claro, los niños incluso en los colegios tienen una alimentación que, bueno, que es muy mejorable. A mí cuando me pasan el menú de lo que come un niño en el colegio, es decir, que coman pizza 3 veces a la semana, me parece que no puede ser, porque se supone que hay una cocina o al menos tienen algún tipo no sé, de alimentación que pueda ser más sana. Entonces, nos encontramos con un síntoma pero que el origen tendríamos que tirar mucho del hilo para saber dónde está. Luego Ana preguntaba también si hay alguna cosa relacionada con la parte anatómica. Por supuesto que sí, porque si tú coges a una persona que tiene una genética concreta y es un niño adoptado, pero ese niño tiene unos genes que están diseñados por su familia para estar en un entorno. Tú lo sacas de ese entorno y lo pones en otro lado, pues bueno, el cuerpo reacciona como puede, ¿vale? Porque claro, habría que ver esa información genética si está más predispuesto a una alimentación concreta o a un aire concreto, a un ambiente concreto y de repente lo sacas de un sitio y lo metes en otro. Y entonces la respuesta antes eso no existía. Es decir, hacer un viaje, yo cuando era niño, pues de aquí a América era dificilísimo. No era tan fácil, de que ahora me voy a Buenos Aires, y ahora la gente viaja. Luego la parte también relacionada pues con cómo han las bacterias, los insectos, cómo han cambiado de un país a otro, ¿no? Es decir, hay tantos elementos añadidos a nuestro entorno que es difícil el saber realmente qué es lo que puede estar alterando eso, ¿no? A mí me gustaría hacer un apunte también de lo que hablábamos de anatomía, también un poco hilando con las alergias, pues si el niño es respirador oral, si no es respirador, cómo va a afectar a su estructura, entonces va a afectar a su respiración, por lo cual puede afectar a su anatomía. Y el tema de la alimentación, el reflujo, o sea, cómo afecta el reflujo a la voz también, que no solo a los adultos nos afecta. Y después un poco dentro de que lo que hablas tú de esa comunicación toda que hay, pues también un poco las agendas de los niños. O sea, el estrés que tienen hoy en día, antes pues nos dedicábamos a jugar en la calle, íbamos al cole, hacíamos los deberes, pero jugábamos. Hoy en día tienen unas agendas que si badminton, tenis, natación, esgrima, carreras, el logopeda, el psicólogo, esos niños tienen un nivel de estrés a veces bastante heavy para las Lleva- edades que tienen. Llevan agendas de ministros. Se lo Sí, digo sí, yo sí. muchas veces a Entonces, otras madres, eso ¿no? que todo también influye. Entonces, Así al pues, final, el andar también tan acelerados, pues probablemente influya pues a cómo se respira, eso, a los ritmos de vida de hoy en día. Todo lo que celos antes hacer un viaje a otro lado era impensable, se hacía una vez al año si se hacía y hoy en día es como todo muy acelerado y eso también influye, ¿no? Bueno, ujú. yo creo que también tiene mucho que ver cómo funciona el día a día de un niño en la escuela. Es decir, son niños que se pasan 6 horas, 7 horas sentados, no ha avanzado nada. Es decir, yo creo que hacíamos mucho más deporte. Los niños de mi época, que jugábamos todos los días en la calle, y esto ahora no se puede hacer, también por temas de seguridad, bueno, también por cómo funcionan las familias. Entonces los niños salen de la escuela y lo que mueven son los pulgares. Es decir, no hay otra cosa, es cómo funciona el móvil o la consola. Y entonces eso también está muy relacionado con cómo se desarrolla el aparato respiratorio y cómo se desarrolla la voz. Es decir, si tú no juegas ni haces deporte, que en la escuela debería de ser diario, es decir, yo creo que es una cosa básica que los niños todos los días deberían de tener como mínimo media hora, pues como hacen en Japón o como hacen en muchos sitios, es decir, que aunque sea pues ejercicios
grupales antes de entrar al colegio, eso aquí no se hace. Entonces tienes a los niños que entran, están 6 horas sentados, comen lo que comen y no se mueven. Pues bueno, normal. ¿Cómo van a estar? Pues muy mal. Es decir, ya desde pequeños estamos desarrollando una serie de mal funcionamiento relacionado con el entorno. Lo mismo ocurre con lo que comentaba antes Beatriz, que está muy relacionado con la voz, las maloclusiones. Personas que tienen que ir al ortodoncista porque funciona mal. Yo no conozco ninguna persona de una selva que le tenga una dentadura mala. No existe. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tienen un tipo de alimentación que, bueno, pues que comen cosas para que funcione la dentadura. Entonces, cuando hablamos de disfonía, muchas veces está relacionado al componente funcional que decimos. De hecho, los Mm. logopedas lo que hacemos es trabajo sobre las funciones. Es decir, qué pasa con la voz, qué pasa con el olfato, qué pasa con la deglución, qué pasa con la audición. Son funciones. Claro, si ya en la vida normal eso no funciona, probablemente vamos a desarrollar disfunción. Entonces, bueno, una de las cosas que habría que trabajar en nivel social y a nivel educativo, en el entorno educativo, sobre todo de los niños, es que esas funciones básicas estén. Entonces, claro, si un niño no huele, luego ¿qué ocurre? Que tiene que venir con nosotros para trabajar sensibilidad sensorial. Es que es ridículo. Es decir, en la familia ya deberían de poner delante de la nariz todo lo que haya por casa, pues café, una naranja, no sé qué, pues cosas. Y trabajar también pues la alimentación, las diferentes texturas, pero es que eso no se trabaja. Es decir, desde un punto de vista ya del desarrollo normal del niño, hay niños que no han visto en su vida determinados alimentos. Yo ahora me viene a la cabeza un niño que me ha pasado el menú de lo que come y es que, bueno, son todos dulces. Son todos O dulces. si no, o si no, todo pasado por Turmix. Exactamente, que tampoco lo Eh, entiendo, con lo cual, claro, es que es ridículo, es estar acostumbrando a que te comas papilla toda tu vida. Entonces es normal que los dientes no hagan su función porque no lo estamos utilizando. Es Ujú. así todo, claro. Tengo luego una pregunta que es de una chica que la divide en tres. Entonces yo os voy a pasar las tres preguntas, Ujú. ¿vale? Juntas. Y es, bueno, si interviene en la disfonía, en el tratamiento de la disfonía, la relajación y la respiración. Y cómo diagnosticáis los logopedas una disfonía. Si yo creo que conociendo a esta chica, porque creo que la conozco, la pregunta es si hace falta algún instrumental o directamente oyendo a la persona, ¿sabes qué tipo de trastorno Vale. puede llegar a tener? Sí. Yo, si me permite, Beatriz, mira, en principio el concepto del diagnóstico de la disfonía, yo no estoy muy de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque es un concepto que está relacionado que algo tenemos que poner, porque estamos tenemos que poner una etiqueta cuando a alguien le ocurre algo. Y claro, desde el punto de vista del logopeda, nosotros estamos trabajando la disfunción. Pero piensa que una disfonía tú la puedes crear. Yo puedo hablar así ahora y nadie sabe si esto es porque yo hablo así siempre o porque realmente estoy generando algo. Entonces, claro, muchas veces el hacer un tipo de diagnóstico, si no es orgánico, es decir, tú miras dentro de la garganta y no hay nada que explique eso, si el sonido está alterado, ¿cómo lo explicas? Tú puedes decir, vale, el sonido está alterado, pero no sé lo que lo está, ¿por qué? Esto puede ocurrir, ¿eh? Porque puede haber otra serie de factores que pueden estar por debajo, entonces necesitas una exploración mucho más eh, extensa. En relación con nosotros, las personas que tenemos la capacidad y el instrumental para poder verlo, tenemos mucha más información. Los logopedas que no tienen este tipo de o formación o que no tienen este tipo de posibilidades, aunque hombre, un espejo laríngeo, todos los logopedas deberían de poder tenerlo y todos los logopedas deberían de poder utilizarlo. Es decir, yo eso no lo entiendo. Es decir, que se esté trabajando con pacientes sin saber, porque claro, el problema no es solamente el diagnóstico previo. El problema es, una vez que nos llega un paciente, ¿cómo sabes que lo que estamos haciendo es correcto o no? Porque aquí entramos un poco en cómo funciona el sistema. Normalmente, un paciente, cuando nos llega a nosotros por el canal público, ¿qué ocurre? Pues que el paciente va primero al médico de cabecera, si después de tomar caramelos que hemos hablado antes, la cosa no funciona, pues con un poco de suerte le derivan al otorrino, el otorrino pues puede hacer una exploración y con un poco de suerte, pues a lo mejor acaba en el logopeda.
Yo tengo la gran suerte de que muchos pacientes llegan a mi consulta directamente. Entonces yo puedo hacer un primer diagnóstico y a partir de ahí soy yo el que decido. Si veo algo que realmente necesito la colaboración de un otorrino, pues ya derivo al otorrino, ¿vale? O no, porque puede ser una simple inflamación, que bueno, dejas un tiempo de margen para saber si con un tratamiento básico y con una serie pues, de ejercicios, que ahora entraremos con la pregunta que has dicho, eso puede mejorar y ya está. Porque no ves tampoco ningún tipo de, o el paciente a través de la anamnesis, que es la entrevista previa, no ves nada que esté relacionado con eso, o es la primera vez que le ha pasado. Decir, oye, me he quedado sin voz y no sé qué me ocurre. Vale, pues viene una primera vez y ya está, y tú puedes hacer un primer diagnóstico y tampoco tienes por qué movilizar todo un sistema que cuesta dinero, pues para una cosa que a lo mejor es que ha gritado mucho el fin de semana anterior, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que necesita en realidad es solamente un entrenamiento de cómo utilizar bien su voz y con eso está solucionado el problema, ¿de acuerdo? En relación a lo que comentabas antes, si va bien en la cuestión de la relajación y la respiración, por supuesto que sí. Lo que pasa es que cuidado porque ahora está muy en cuenta, esto es como un péndulo, también que pasa a lo largo de los años. Hay veces en lo que todo es relajación. A mí me recuerdan los presocráticos. Me acuerdo de Tales de Mileto, me acuerdo de Parménides que decía, todo es agua, pues todo es agua, ¿vale? Que también es todo el mundo con el tubito. O todo es aire, pues todo es aire. Pues no. La voz es algo que es el resultado de un montón de cosas. Es decir, es el resultado, pues, de cómo funcionan, pues, la respiración, cómo funciona la parte corporal, cómo funciona, pues, la pronunciación, qué pasa con la maloclusión que hemos dicho antes, qué pasa con una serie de elementos que es lo que hace que al final tengamos una voz que sea útil o no sea útil. No sé qué opinas tú, Beatriz, sobre esto. Sí, yo, o sea, opino más o menos lo mismo. O sea, al final es que es un compendio para mí, yo siempre digo, para mí la voz es todo. Es desde la punta del dedo gordo hasta el último pelo de la cabeza. Entonces, Claro. no, bueno, y eso siempre lo digo, lo aprendí, ya sabéis, mis dos referentes, uno de ellos eres tú, y, y tener esa visión global del paciente. No puede ser, no me puedo guiar de unas cuerdas vocales, no puedo ver solo unas cuerdas vocales o una disfonía como tal, es decir, ¿qué hay detrás de todo eso? Claro. Sí, además estoy totalmente de acuerdo contigo porque luego cuando hablamos de diagnóstico no solo tenemos que diagnosticar la voz, sino todos los elementos que hay alrededor, que este es quizás el error. Claro, hay un error quizás que no se hace esto. Claro, muchas veces pues los otorrinos hacen lo que pueden, mira la garganta y ya está. Pero claro, ¿quién mira cómo respira y cómo no respira? Pues a veces nadie. ¿Quién mira cómo mastica y cómo no mastica? A veces nadie. ¿Quién mira pues si la nariz funciona bien o no? A veces nadie. ¿Quién mira si oye o no oye bien? Que eso O también es la postura, para que importante. te veas con unas Claro, posturas. exactamente. O quién hace Sí, una sí, sí. valoración de cómo funciona el cuerpo o no funciona el cuerpo. Entonces, claro, cualquier cosa de todo este sistema que Ujú. ya no esté funcionando como debería, obviamente la voz Claro, es que alterada, claro. Es una parte de toda la cadena, ¿no? Yo lo veo un poco o que así. un día te llega el paciente, pues hay pacientes que te llegan, por lo que dices tú, un solo día porque han gritado Ujú. el fin de semana, pero psicológicamente les afecta mucho. Claro. Sí, Y sí, hay un sí. componente pues emocional, o a lo mejor le acaban de decir que le acaba de tocar la lotería y no, no va a ser, aunque venga con una disfonía, pero le acaban de decir que le acaba de tocar 1 millón de euros, pues probablemente no sea la misma disfonía, ¿no? Sí, sí, Y sí, para mí lo del instrumental, por ejemplo, lo que dices tú, pues es un espejo, cosas así que son básicas, porque supongo que a ti te pasará, pues como me pasa a mí, que a veces cuando te vienen con un diagnóstico de fuera, habrás leído pues de De, todo. de todo, sí. De todo y además con diagnósticos muchas veces erróneos. Es decir, y eso es precisamente porque muchas veces otros compañeros quizás no tienen el tiempo suficiente como para poder hacer pues, un diagnóstico mucho más preciso. Porque claro, a nosotros cuando nos vienen a la consulta de la logopedia no solamente es qué pasa con la voz, es con el resto de funciones que están asociadas. Entonces, claro. Pues cómo mastica una persona, cómo traga esa persona, cómo escucha, cómo tiene su olfato, si la nariz funciona o no, si respira bien o no, si ronca o no. Claro, hay tantos aspectos Y relacionados. es que al final es muy amplio, o sea, es cómo escucha, cómo lo percibe. Claro. Porque a ti te pasará como a mí también, pacientes que no son, o sea, la propiocepción, que Ujú. para mí es básica, Claro. trabajar con una persona y despertar esa propiocepción, que se empiecen a mirar un poquito.
lo que les pasa porque no son conscientes ni de lo que puedan llegar a hacer funcionalmente bien, Ujú. ni de lo que puedan hacer funcionalmente mal. Claro, eso también tiene que ver un poco con la educación social, porque yo cuando estábamos hablando de esta charla, yo recuerdo lo siguiente, tú eres cantante como yo, y yo me imagino si ahora viniera un extraterrestre a España, a otro país, y volviera a su planeta y le preguntaran cómo es la voz de la gente en la Tierra, de los cantantes, pues sería horrible, porque sería esto, porque es como lo que está de moda. Y entonces, claro. Es una cosa muy curiosa, porque claro, tenemos un concepto de la voz que es cambiante también. Porque una Claro, cosa es la parte funcional, pero luego está la parte que tiene que ver con cómo las personas creen que esa voz es la mejor, el concepto de normalidad de una voz, ¿no? sí, sí, sí. Claro, entonces este concepto de normalidad que a lo mejor deberíamos de definir también y dejándola fuera de la parte más artística, porque esto con los cantantes pasa mucho. Es decir, como muchos imitan sonidos, claro, acaban teniendo un problema de la voz y no entienden que hacen todos los sonidos menos el suyo. Claro, y entonces que alguien pueda reconocer ese sonido para que su sistema funcione de la mejor manera posible, claro, esto es bastante, bastante complicado. No sé si nos ha dejado alguna pregunta que nos contestó Ana, que se había salido. Sí, yo Además, creo que nos emocionamos aquí. Bueno, habéis barrido con 4 o 5 preguntas que estaban también en el chat, sí. pero hay una que, bueno, que aunque de alguna manera ya habéis dado pistas de- para contestarla, sí que me gustaría que entrarais un poquito más a fondo. Ujú, Las organizaciones de pacientes en OSPA, en la Liga Reumatológica Española, bueno, en muchas organizaciones, nos llegan siempre consultas del tipo de cómo es la derivación. O sea, una persona que tiene unas, bueno, alteraciones de la voz, que además, pues lo que decís vosotros, les preocupa porque no son funcionales, porque muchos utilizan la voz como herramienta de trabajo. Entonces, evidentemente, es un problema. ¿Cómo es esa derivación? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir a los médicos de la atención primaria? ¿Tienen que ir a consulta especializada? ¿Pueden ir directamente a un logopeda? ¿Cómo es esa derivación o cómo debería de ser? Empiezas tú, Beatriz, si quieres. A ver, lo que decíamos un poco al principio, o sea, si una persona tiene un problema en la voz, de motu propio puede acudir a una clínica privada en la cual dice, tengo un problema en la voz y quiero solucionarlo, quiero que me ayude un logopeda. O a modo incluso preventivo. Yo tengo pacientes que vienen a modo preventivo porque son profesionales de la voz y algunos tienen patologías asociadas y dicen, mira, yo antes de tener algo, quiero poner remedio. En ese caso, si nosotros vemos que rascando en esa anamnesis, en esas primeras sesiones en las que empiezas a conocer todo ese conjunto del paciente y hay algo que te chirría, que dices tú, y esto no me cuadra con que pueda ser una simple, pues un nódulo o lo que sea, yo haría la derivación a otro profesional. Eso por la parte privada. Si es por la parte pública, pues es un poquito, el sistema tal y como funciona es, si tú tienes un problema en la voz, lo primero que hace la gente siempre es ir a su médico de cabecera, por, en principio también por desconocimiento y porque es el primer paso, es decir, es el primer paso que tenemos que dar. Vale, vamos al médico de cabecera, si el médico de cabecera lo ve conveniente, tiene que hacer una derivación a otorrino y de esa derivación a otorrino, el otorrino, una vez que haga ese diagnóstico, es el que, digamos, decide si se va a un logopeda o si es algo más quirúrgico y no se deriva, pues porque no tiene por qué ser a lo mejor algo que sea de tratamiento logopédico, aunque yo pienso que siempre que hay cirugías debe haber un tratamiento prequirúrgico y posquirúrgico. Ese sería, digamos, el sistema. También, si tú ya estás en un servicio pues en el caso de las enfermedades autoinmunes, que es de las que estamos hablando, en este caso reumatología, por ejemplo, que un reumatólogo que ya te lleva tus controles, sabe las medicaciones que estás tomando y sabes los efectos secundarios que pueden tener esas medicaciones
a nivel de vías respiratorias, como es lo que comentaba Ana, que las personas con este tipo de enfermedades, yo tengo una y sé lo que es vivirlo en propia piel de infecciones de vías aéreas superiores e inferiores, para mí lo lógico es que tanto, o sea, perdón, el otorrino, el reumatólogo puede hacer una derivación cuando hay una sospecha de algo al servicio, puede hacer una derivación al servicio de otorrino para descartar que pueda haber algo a mayores. Y después, bueno, lo que comentábamos, que ya lo habíamos comentado antes un poco, pues después también está la figura del médico rehabilitador, que entonces, bueno, a nivel público, pues digamos que el circuito es un poco largo y tedioso para que un paciente llegue al servicio de logopedia. Yo aquí, antes de que conteste Eduardo, quiero ser un poco reivindicativa. Me toca en mi papel de, bueno, pues líder de algunos movimientos asociativos. En muchas ocasiones a los pacientes complejos, ¿no? A los autoinmunes, pero le pasa también a los neurológicos, bueno, a los oncológicos. eh, Llegan al médico de atención primaria, con todos mis respetos, que trabajamos con ellos y la mayoría son maravillosos, pero muchas veces se encuentran con comentarios del tipo de ¿cómo te va a preocupar una disfonía con todo lo que tienes? O se salen de la consulta con un listado de recomendaciones y ya. Y la voz nos preocupa mucho porque evidentemente, tú imagínate, os voy a poner un contexto, si ya tienes una enfermedad, por ejemplo, motora, limitante, pues sí, añádele que no tengas voz. Eh, yo, bueno, lo dicho, aquí tengo que ser un poco reivindicativa y te abro el melón, Eduardo, y es, eh, ¿qué pasa cuando el médico de atención primaria pues te da recomendaciones o le resta importancia, digamos, a esa disfonía ya por todo el historial y la complejidad que tiene tu propia enfermedad? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que hacer lo que se pueda, es decir, te comento. A ver, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Bea. Aquí en Cataluña el circuito quizás a veces es un poco más sencillo en la parte privada, porque es una comunidad autónoma donde hay muchísimos mutualistas, hay muchas mutuas privadas, y entonces el paciente puede elegir ir directamente a un otorrino, es decir, que lo puedes tener el día siguiente. Claro, en el ámbito público, que es donde debería de funcionar un poco mejor, claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo funcionan aquí también el sistema público? Una persona va a su médico de cabecera y claro, piensa que la duración de una consulta que llega a 10 minutos es un milagro. Entonces, claro, cuando estamos hablando de un cuadro que puede ser complejo como el que tú dices, claro, hablar de la voz es como con todo lo que hay realmente, es como muy difícil que se llegue a abordar. ¿Por qué? Porque hay otros elementos que pueden ser, pues, cuál es tu grado de dependencia, cuál es tu vida cotidiana, cómo te afecta esa enfermedad autoinmune o la que sea oncológica, solamente para respirar. Claro, es decir, yo estoy de acuerdo en que a lo mejor habría que buscar primero unas cuestiones básicas, pues yo respiro, puedo comer, que es una cosa que tampoco, es decir, la parte de la facilidad, de la disfagia, no creas tú que es una cosa que se diagnostica tan fácil. Es decir, lo que ocurre es que el paciente se encuentra con esa situación. ¿De acuerdo? Pero muchas veces problemas de voz y problemas de deglución van unidas. Y entonces debería de hacerse la misma intervención al mismo tiempo. Entonces, claro, tenemos un sistema que es un poco perverso, porque incluso dentro de nuestra propia profesión, que yo estoy cansado un poco de decir esto en foros, pero me lo vas a permitir, ahora está como de moda el hablar de que los logopedas somos especialistas. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo ser especialista en voz, que lo soy, pero a mí me viene un paciente y si resulta que no respira, no lo voy a mirar, o si ese paciente no traga bien, no lo voy a mirar, o ese paciente no escucha, no lo voy a mirar. Entonces, claro, a ver, mi consulta privada tengo la gran suerte de que cuando viene un paciente por primera vez, una primera visita, y yo estoy aquí con un paciente 1 hora y media, es lo normal. Y entonces, bueno, pues tengo tiempo suficiente pues, para preguntar, poder hacer una exploración de todo el sistema. Y a mí cuando me viene una persona, no solamente por la voz, por cualquier otra cosa,
es obligado mirárselo todo. Es decir, yo siempre le voy a mirar con unas cámaras cómo está su oído, le voy a mirar con unas cámaras cómo está la nariz, le voy a mirar con unas cámaras cómo está la garganta y cómo está. Entonces tengo una visión general de cómo está funcionando ese paciente. Claro, esto que lo haga la sanidad pública es imposible, por una cuestión de recursos y también de conocimiento. Porque claro, el médico de cabecera hace un poco lo que puede. Es decir, es una visión general en la que de alguna manera a ti te escucha, te dice, bueno, hace un poco de cortafuegos. Porque también, no nos vamos a engañar, los médicos de cabecera tienen un poco la consigna de intentar no pasar demasiados pacientes a los especialistas. Esto lo sabemos. Es decir, que tienes que insistir muchísimo hasta que el paciente pues, pueda pasar a una visita con un otorrino. Y luego cuando llega el otorrino, que han pasado pues, los meses que hayan pasado, esto depende del servicio. Yo aquí en Cataluña hay pacientes que hasta 6 meses después, 8 meses después, no van al otorrino. Y por eso es tan importante la figura del logopeda. Porque mira, yo me he pasado, he tenido pacientes que les hago una exploración. Yo hago el informe con fotos y cuando la cosa es grave, el paciente en una semana tiene visita con el otorrino. Qué curioso. Claro, porque tú tienes una prueba. Esa prueba queda ahí. Entonces, claro, tampoco se quieren pillar las manos. Entonces, nuestra labor como logopedas es súper importante, porque también podemos hacer por nuestra capacidad un poco de poder evaluar diferentes aspectos, de poder tener un diagnóstico suficientemente amplio o un primer diagnóstico suficientemente amplio para que si tú ves un signo que necesita esa derivación, se pueda forzar un poco esa derivación. Ahora, claro, si aquí te viene alguien a una consulta de un logopeda, no tiene el instrumental y no tiene la capacidad, y dice, bueno, a mí me parece esto. ¿Tú qué vas a hacer? Bueno, ni te van a hacer caso. Ahora, si vas con unas fotos que apoyen ese informe, yo la respuesta que he tenido es muy positiva. He tenido agradecimientos por parte del sistema, tanto público como privado, y del paciente. Es decir, se acelera el proceso. Pero nosotros también tenemos que incrementar dentro de nuestra profesión, mejorarla en ese sentido. Y que aunque alguien sea especialista en una materia, por favor, si ves que no respira o no traga, pues lo miras también. Claro, no solamente yo miro la garganta, las cuerdas vocales y lo demás no existe. O yo soy especialista solamente en maloclusión orofacial y solo miro si tengo los dientes torcidos y si no escucha, el paciente me da igual. Pues no, porque muchas veces están totalmente relacionadas todas las funciones. ¿De acuerdo? Es un poco así. Y es un poco lo que puedo decir. Yo también soy muy reivindicativo, como lo sabes. Y entonces, claro, tenemos lo que tenemos. Y, claro, Exacto, y a nivel de recursos, quizás lo que habría que hacer sería gastar el dinero en cosas que no son tan importantes, que todos lo exacto. vemos. Es decir, vemos cosas por la calle y dices tú, bueno, a ver, ¿esto por qué lo han puesto? Y tampoco es tan importante que me hayan cambiado la maceta de esta plaza. ¿Vale? Ujú. La verdad que me alegro mucho de oír a dos compañeros profesionales hablar de la globalidad del paciente, ¿no? Porque eso sí que es cierto que es algo que, bueno, para mí es criticable y mejorable cuando se ve lo que dices tú, Eduardo. O sea, un paciente como a mí me ha venido por esto y todo lo demás, pues lo voy a evitar o no le voy a dar importancia porque me ha venido por esto. Efectivamente. Estamos en los 7 últimos minutos. Ujú. Quiero, bueno, tocar dos temas que me han parecido también muy interesantes de las preguntas que han llegado. Bueno, un señor nos pregunta si hay relación entre la disfonía y algunos fármacos, como por ejemplo, pues bueno, los opiáceos, las terapias biológicas, el uso de, sobre todo, analgésicos poderosos para el dolor. Y luego, también, en lo que nos quede de tiempo, que es poquito, pero hablar un poco de la importancia de los peritajes en aquellas personas que pues trabajan con la voz y han dejado bueno, poder trabajar porque su voz ya no es la que era. Y también volvemos un poco a lo mismo. La voz parece muy importante cuando la pierdes, pero mientras la tienes no le damos importancia. Entonces, claro, esta gente lo que nos dice, y yo los puedo entender, es que llegan muchas veces a las valoraciones de incapacidad permanente y les dicen la voz no es lo más importante. Y estas personas le dicen, si yo trabajo con ellas, sí. Entonces, estas dos preguntas, ¿vale? ¿Hasta qué punto los fármacos pueden
bueno, pues tener una mala calidad de voz y luego, pues la importancia de los peritajes en las incapacidades laborales permanentes. Yo en el caso de los tratamientos sí creo que influyen mucho. Eh, Da igual, o sea, no solo analgésicos. A nivel, por ejemplo, de los tratamientos biológicos, como comentabas tú muy bien antes, Ana, suelen dar, al final lo que hacen es inmunosuprimir tu sistema inmune, entonces eres más propenso a tener infecciones de vías altas y de vías bajas. Entonces, eso suele ir asociado siempre a problemas de voz, porque de hecho yo este año que me he cambiado a un tratamiento biológico lo estoy viviendo. O sea, este año he pasado por una montaña rusa de idas y venidas porque pues, he derivado una rinosinusitis asociada a faringitis con que el tratamiento me ha dado muchísimo reflujo, por lo cual estoy con faringitis seguido. ¿Qué pasa? En mi caso no cuento entre comillas porque al final trabajo la voz y eso también me ayuda porque ya tengo una base, pero si yo no llego a tener una base, probablemente tendría muchos problemas. Después están los temas de la sequedad que producen esos tratamientos que van asociados a toda la sequedad de las mucosas, por lo cual hace que todo se irrite más, que me cueste más esfuerzo hablar, por lo cual voy a generar mayores compensaciones. Yo, si me Yo- dejas, Bea, Mm, aprovecho este momento para, bueno, enviar a las compañeras, que normalmente son mujeres que tienen la enfermedad de Bellet, y a los compañeros, que normalmente son hombres que tienen esclerodermia, decirles que los entendemos perfectamente cuando dicen que sus bocas y sus gargantas son la lija del ocho. La sequedad que les produce es bestial, es muy incómoda y muy discapacitante. Te dejo seguir. Y nada, yo un poco eso, o sea, tengo pacientes de este perfil y en la que nos cuesta mucho porque, vale, es verdad que puedes ir corrigiendo toda esa parte funcional, pero claro, cuando hay un factor de sequedad de mucosas, ahí se debería de trabajar de la mano de otros profesionales también para intentar solucionar esos problemas. Después, bueno, que continúe Eduardo también si quiere, pero tema de antidepresivos, porque al final van asociados también a esas enfermedades con dolor crónico. El propio dolor como tal también influye. Ese dolor crónico te va a influir en cómo funciona tu voz porque te va a influir en lo que venimos diciendo desde siempre, o sea, en la postura, en tu estado de ánimo. No es lo mismo que te encuentres un día, te levantas muy bien y tu voz sale maravillosa porque no tienes dolor, pero a lo mejor has pasado una noche horrible o un día horrible, de mucho dolor, y tu voz no va a funcionar bien porque tu cuerpo no está bien. El descanso, las horas que dormimos, un poco lo que venimos hablando de todo el rato, alimentación, descanso, postura, respiración. Pero bueno, esa parte de cómo influyen los medicamentos, para mí totalmente. O sea, los hipertensivos, que también hay algunos hipertensivos que dan muchísima sequedad, muchísimos ataques de tos que al final también estás irritando. Entonces, bueno, un poquito esa parte. No sé si estás de acuerdo conmigo, Eduardo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo que veo es que, al igual que hablábamos anteriormente, cuando hay una prescripción de medicamentos, siempre se habla de lo que ocurre de positivo, pero nunca se habla de lo que ocurre de negativo. Y esto es importante. Esto los pacientes deberían de, ante cualquier tratamiento, preguntar siempre qué es lo mejor que me puede pasar y qué es lo peor que me puede pasar. Esto en todo, cuando hay una intervención quirúrgica, cuando tengo que tomar un medicamento, etcétera, etcétera. Porque estas preguntas no se hacen y son cosas que hay que educar a los pacientes también para eso. Entonces yo me tomo cualquier medicación, vale, me puede quitar el dolor, pero ¿qué efectos secundarios tengo o qué puedo tener? ¿Y cómo lo puedo solventar? Lo mismo ocurre también con los tratamientos oncológicos. Es decir, cuando hay pues, un tratamiento de quimioterapia, un tratamiento de radioterapia, normalmente la voz se va a ver afectada. Pero es como que nadie piensa en ello hasta que el paciente se lo encuentra. Entonces, claro, esto yo creo que debería ya de avisarse anteriormente. O también me he encontrado con pacientes que, por ejemplo, tienen algún problema con una cirugía de tiroides y de repente tienen una parálisis y nadie les ha dicho nada. Es decir, esto es alucinante, ¿eh? Es decir, que se debería decir, a ver, este existe el riesgo,
y si existe el riesgo de seccionar ese nervio, puede ocurrir esto. Entonces, claro, esas son cosas que yo creo que desde una asociación como OSPA se debería de poder dar esta formación, esta información a los pacientes y también a los profesionales sanitarios que estamos trabajando con esto, porque no todo es positivo. Siempre se vende la moto de que esto es maravilloso y no. Cualquier tratamiento es como una moneda. Tiene una parte positiva y una parte negativa. Y solamente aparece la parte positiva. Nadie habla de la negativa. Y la negativa existe. Siempre. Incluso dentro del tratamiento que hacemos los logopedas, cuando hacemos una serie de ejercicios, ¿vale? Nosotros siempre intentamos que la cosa vaya bien, pero ese ejercicio también seguro que provoca algo que deberíamos de evitar. Siempre hay una parte, el efecto, la letra pequeña, ¿no? De los contratos que nadie habla de ella. Y entonces eso creo que es importante. Y cualquier medicación, dependiendo del paciente, va a poder, por muy suave que sea, va a tener un efecto secundario. Beatriz hablaba antes de la parte del reflujo, que quizás es una de las cosas, bueno, esto ya los médicos ya se curan en salud, ¿no? Porque muchas veces ya te dan la pastilla del omeprazol, pantoprazol o lo que sea, o el Almax, ¿vale? Para evitar ese tipo de cosas porque se sabe. Es decir, ya hay como una prevención un poco previa. Pero cualquier medicación siempre va a provocar un efecto, eso seguro. Sí, fíjate, ahora que hablas de los pacientes oncológicos, Ujú, Eduardo, en una ocasión, bueno, nos tocó presentar OSPA en un foro pequeñito de personas mayores y una señora que estaba en tratamiento oncológico por un cáncer de mama, está con quimio. Nos comentaba bueno, que a ella le interesaba mucho la labor que estábamos haciendo desde OSPA con toda la discapacidad comunicativa y la gente se quedó así un poco sorprendida, como diciendo, tú tienes un cáncer, o sea, la discapacidad comunicativa no no te tiene que existe. afectar. Y ella empezó a explicar la cantidad de pues, luces y sombras de la enfermedad, ¿vale? Y decía, pues es que claro, vosotros veis la parte, digamos, buena, ¿no? Dentro, a ver, entiendo son con buena, dentro de que me han extirpado el cáncer, me han hecho bueno, mastectomías totales, pero es que la quimio me está influyendo, la quimio, y luego tuvo también radio, Claro. me está influyendo para no tener el discurso que tenía antes, que era una señora además muy social, y decía, no, no soy capaz de seguir el hilo de las conversaciones. También decía, tengo mucha sequedad, continuamente tengo que tragar mi propia saliva si no tengo agua porque me quedo sin voz. O sea, tengo mucha discapacidad comunicativa. Y sí que es verdad que hago un llamamiento a, bueno, a la población en general en que tener una enfermedad no te excluye, digamos, de otras, e incluso de comorbilidades que tienen que ver con esa enfermedad. Y aunque se suele decir que lo más grave, ¿no? O lo más inmediato es salvar la vida, y claro que sí, es salvar la vida, todas estas cuestiones son calidad de vida y si se puede mejorar la calidad de vida, le va a influir a la persona para vivir más y mejor. Entonces, les debemos, porque se lo prometí, una webinar también para hablar de los efectos del cáncer en general y cómo se relaciona con la enfermedad comunicativa. Nos queda un minuto y Ujú. yo vuelvo a la pregunta de cuánto importante es hacer un informe pericial forense de un logopeda para ir a a una valoración de una incapacidad permanente bueno, pues en el EBI y hacer ver un poco a los valoradores lo discapacitante o lo limitante que puede ser no trabajar con problemas de voz cuando se trabaja con la voz. Para mí todo. Para mí la importancia la tiene toda. Dentro de que además creo que el informe es muy importante cuando, dependiendo del diagnóstico que haya, porque hasta donde, o sea, he hecho cursos de prevención de riesgos laborales en profesionales de la voz y la única patología que a día de hoy se incluye en el cuadro de enfermedades profesionales son los nódulos. Pero con un informe pericial, si el diagnóstico no es de nódulos, es algo asociado a, se puede conseguir
esa incapacidad. O sea, a lo mejor pues esa sequedad, o sea, esa enfermedad autoinmune que, que no te deja funcionar con tu voz, con un informe pericial tú puedes demostrar pues que ha sido o un efecto secundario de, pero que te impide, o incluso cuando el diagnóstico no es un nódulo, pero es un quiste, por ejemplo, no se reconoce como enfermedad profesional, pero sí se podría reconocer como accidente laboral. Pero para eso necesitamos ese informe pericial. No vale que yo diga, o sea, el recorrido sería un poco ese, yo creo. Entonces, para mí tiene una Claro, no me importancia. puedo imaginar, por ejemplo, una persona con un síndrome de Sjögren trabajando en la radio. No, O sea, claro. ¿Tú qué Claro, piensas, Eduardo, sobre este tema? yo opino, yo como soy también logopeda forense, yo creo que es súper importante, pero también necesitamos que los logopedas tengamos instrumental objetivo para poder demostrar eso. Porque claro, si no, estamos hablando pues de sensaciones. Entonces, claro, tenemos que basarnos en pruebas muy objetivas que no se puedan discutir. Es decir, qué ha pasado con un paciente cuando ha tenido pues ese primer situación, cómo ha sido su evolución y cuando te llega tu consulta que tú puedes realmente valorar todo ese aspecto y que no solamente sea la voz, porque a veces la voz puede ser el centro de todo lo que estamos trabajando, sino todas esas funciones que hay asociadas que he comentado anteriormente que también pueden estar alteradas y que a lo mejor pasan desapercibidas. ¿De acuerdo? Entonces, yo sigo pensando que tenemos que reivindicar el diagnóstico dentro de nuestra especialidad, darle el valor que debe de tener, que no solo lo que pasa, bueno, eso está cambiando y cambiará, porque además todas las profesiones sanitarias tienen el concepto de diagnóstico en sus leyes, pero bueno, hay como una especie de, bueno, a la administración no le gusta demasiado, a otros colectivos sanitarios tampoco les gusta demasiado, pero tenemos que poder llegar a hacer nuestro propio diagnóstico que no tiene que ver muchas veces con el diagnóstico que viene pues de un otorrino. Es decir, un otorrino muchas veces se va a basar más en un diagnóstico orgánico de si tiene. Por eso la ley habla de si hay nódulos o no, pero nadie habla de la función. Es decir, tú puedes tener una alteración por un accidente en la que no haya nódulos por lo que sea, pero bueno, se provoca pues una serie de transformación del sistema que provoca esa disfunción y eso puede ser discapacitante. mismo lo Entonces, que decías tú, o sea, claro, en una tiroidectomía, pues que te des exactamente, una parálisis de efectivamente. cuerda, o sea, es incapacitante. Exactamente. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí sí que es cierto que, bueno, hay una causa-efecto que puede ser más fácil de demostrar y que, bueno, y que eso ha pasado en una consulta de un otorrino, es decir, en un quirófano. Pero yo me imagino, más o no sé, imagínate un accidente de coche, que de repente hay un golpe, eso pasa desapercibido, se produce un cambio en la morfología y en el funcionamiento de todo el sistema. Aparentemente, pues parece que funciona bien. Bueno, pues somos nosotros los que tenemos que un poco hacer este tipo de diagnóstico, porque nadie lo va a hacer si no. Es decir, si nosotros no somos capaces de hacerlo, como no hay nada orgánico, pues bueno, no existe. Entonces, claro, no es así. Puede haber realmente un cambio funcional por una característica, por lo que sea. O por lo que comentábamos antes, que por cuestión de la propia enfermedad, por el tratamiento, hay un cambio pues, en la mucosa, un cambio en la salivación, un cambio. Claro, ¿esto quién te lo va a ver? Nadie. Entonces tenemos que hacerlo nosotros como logopedas, que somos los que tenemos el tiempo y podemos desarrollar las habilidades para poder hacer este tipo de diagnóstico. Es decir, nosotros somos los profesionales que tenemos que hacer el diagnóstico funcional de la voz, ¿de acuerdo? Porque si no, bueno, no lo va a hacer nadie. Pues la verdad que ya estamos, bueno, superando el tiempo, pero es que es tan interesante que es imposible parar la webinar. O sea, da ganas de continuar horas y horas hablando con vosotros. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero, pero bueno, es verdad que eh, hemos prometido que fuese una hora y tenemos que cumplirlo. Yo soy muy militar en esto, ya lo sabéis. Bueno, las guardamos y en el próximo que hagamos las respondemos. Exacto. Continuará. Muchas gracias, Bea. Muchas gracias, Gracias a Eduardo, vosotros. Muchas los gracias, Ana, amigos. un placer. Y nada, pues nos vemos en otro foro. Vale, muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias, hasta luego. Hasta luego.